Aquí el Señor llamó al profeta Ezequiel para predicar, para hablar, para amonestar al pueblo de Israel. El pueblo estaba andando en desobediencia y Dios ha levantado este servo de Dios, este profeta, para hablarles de la verdad de la palabra de Dios. Fue levantado como atalaya Ezequiel, así como en el Nuevo Testamento cada uno de nosotros somos atalayas de Cristo. Amén. El Señor nos llama a predicar la palabra, predicar su palabra, entregar las buenas nuevas a todas las personas que tenemos trato. Estamos haciendo de esta manera. Estamos predicando el Evangelio a toda la gente. Aquí el Señor iba a demandar la sangre de esas armas del profeta Ezequiel. Y nosotros, hay personas que nosotros nos acercamos en nuestro trabajo, en la calle, y no hablamos de Cristo. Hay personas que tenemos contacto diario, pero no abrimos nuestras bocas para hablar de Cristo. ¿Somos verdadeiros atalayas de Cristo o no? ¿O estamos defraudando al Señor? ¿O solamente yo he hablado del Señor, he hablado del Evangelio cuando estaba en el primer amor, cuando tenía este gozo en mi corazón, pero ahora que llevo años en el Evangelio, yo no hablo de Cristo a nadie? ¿Cómo estoy yo? Soy un atalaya del Señor cuando Él dice predicar el Evangelio a todas las naciones. Nosotros aquí en este país encontramos con varias naciones, pero predicamos la palabra del Señor. A veces estamos hablando con una persona y nos da una entrada, habla de su problema, pero nosotros hablamos de Cristo a esa persona, hablamos del Evangelio. Aquí el Señor Jesús, hablando con el profeta Ezequiel, que tenía que hablar, si no Él iba a demandar la sangre de esas personas, iba a ser demandado de Él. ¿Cómo está nuestra vida como atalaya de Dios? Predicamos de Cristo a todas las personas. Predicamos de Cristo en nuestro trabajo, con todas las personas que encontramos, que estamos conversando, que tenemos un trato. Somos verdadeiros atalayas de Dios. Aquí el profeta ha sido llamado para predicar a Israel, porque Israel estaba en desobediencia, estaba en rebeldia, estaba desobedeciendo al Señor, como muchas personas hoy que encontramos, pero que no conocen de la palabra del Señor. Están con los ojos cerrados, están en desobediencia al Señor, pero esas personas tienen la oportunidad de haber un Evangelio cerca de Él. Una persona creyente, una persona que conoce de Cristo. Pero a veces hace falta que vengamos a abrir nuestra boca, porque esta vida que está perdendo depende de una persona que venga a hablar de las buenas nuevas, que Cristo ha muerto por nosotros para dar vida. Y a veces nosotros nos callamos. Aquí el profeta Ezequiel ha tenido que hablar al pueblo de Israel, y la palabra dice que era un pueblo duro, rebelde. En el capítulo 2, versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. A veces nosotros podemos pensar lo mismo. Esa persona no va a escuchar, esa persona es rebelde, esa persona no quiere nada con Dios. Pero aquí el Señor manda al profeta Ezequiel hablar, predicar la palabra aún así. ¿Por qué? Porque nuestra misión es hablar del Evangelio de Cristo. No es convencer a nadie, no es obligar a
convencer a una persona, pero la palabra dice que quien convence es el Espíritu Santo. A veces nosotros lo hacemos de manera equivocada. Nosotros estamos intentando convencer a una persona a venir a la iglesia, a estar en la presencia de Cristo, y no hablamos de la verdad del Evangelio. Omitimos el Evangelio, omitimos esta verdad, pero es la verdad que tiene el poder. Si nosotros decimos la verdad, el Espíritu Santo tocará esos corazones, tocará estas mentes. Solamente si nosotros decimos la verdad. Pero hoy en día muchos del pueblo de Dios se omiten y no hablan de esa verdad. Intenta con la labia convencer a uno a acercarse a Cristo, a venir a la iglesia. Intenta con esta labia adula a esta persona. Pero el Evangelio no es este. El Espíritu Santo no va a tocar de esta manera, porque lo que tiene poder es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, que es espada, que va a penetrar en este corazón, penetrar en esta mente. Si nosotros no usamos esta espada, no usamos esta palabra, esta persona no será convencida por el Espíritu Santo y no vamos a ganar esta alma para Cristo. Hacemos de forma equivocada. A veces una persona nos dice: yo soy bueno, yo ayudo a las personas, yo seré salvo, yo he ganado la salvación porque yo soy bueno, yo no soy malo como esos que matan, que roban, yo hago buenas obras. Pero la palabra dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Pero nosotros decimos esta verdad cuando escuchamos a la persona decir eso. Cuando la persona habla de esta manera, nosotros entramos con el Evangelio, entramos con la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, venimos a la enseñanza para aprender la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios en nuestras casas, podemos recordar esos versículos para predicar el Evangelio a estas personas. La palabra del Señor dice que la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 9. Y cuando la persona usa otros medios para acercar a Cristo, otros objetos y medios diferentes de lo que está en la Biblia para acercarse a Dios, nosotros podemos decir que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Podemos decir eso, que solamente a través de Cristo que somos salvos. Isto es usar el Evangelio para predicar, es hablar de las buenas nuevas. No es intentar convencer a la persona de otra manera para venir a la iglesia, porque hoy habrá una fiesta, va a haber comida, va a haber tarta, vamos a la iglesia. No es de esa manera que convencemos, es predicando la verdad, hablando la verdad. Cuando nosotros decimos de la salvación, de lo que nos espera después de la muerte, cuando hablamos de esa verdad, esto entra en la conciencia, entra en el corazón de uno, y esto empieza a meditar, empieza a pensar, porque el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo va a tocar en este corazón. ¿Por qué? Porque es su palabra tiene poder. Nuestra palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios tiene poder. Debemos aprender a manejar la palabra del Señor para ganar estas almas. No convencer a las personas, no obligar a las personas, solamente decir la verdad. Pero la verdad muchas veces duele. Muchas veces tenemos miedo de decir la verdad. Pero nosotros vemos la vida de los apóstoles. Ellos eran descritos como aquellos que trastornan el mundo entero. Cuando ellos estaban ahí en Tesalónica, mira, ya ven estos que trastornan el mundo entero. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo ha causado alboroto por donde
o dejamos a persona ser? Dios te ama, Dios es bueno. ¿Por qué no decimos la verdad? Que a Dios no le agrada esas cosas, que la palabra dice eso y aquello. Este es el evangelio que Jesús predicó. Es lo que Él demanda de cada uno que está aquí como atalayas de Dios. Predicar la palabra verdadera, la palabra que tiene poder. Pero estos hombres eran conocidos como aquellos que trastornan el mundo entero, que causan alboroto. Eran prohibidos de hablar de esa manera. Pero Pedro decía: obedeceré yo a los hombres antes que a Dios. No es mejor agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, caer bien a Dios. Pero a veces nosotros queremos caer bien a las personas y no decimos la cosa como debemos decir. Pero quedamos bien con la persona, pero es con Dios. ¿Cómo vamos a quedar con Dios? Yo prefiero quedar bien con Dios, porque si hablamos la verdad, muchas veces esa persona no hablará con nosotros más. Si decimos la verdad, esa persona nos vuelve el rostro y no nos habla. Se enfada y no perdemos una amistad, pero hemos dicho la verdad. Por el día que esa persona sea salva, ella recordará que nosotros hemos dicho el camino correcto, la verdad. Y si esa persona pierde la salvación, si esa persona no es salva, está en el infierno, le va a recordar que tenía un amigo que ha dicho la verdad. El evangelio de Dios es poder. El capítulo 2, versículo 6 dice: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras como escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Escuchen o dejen de escuchar. Aquel Señor estaba diciendo a Ezequiel que iba a pasar por luchas, tribulaciones, problemas, aflicciones, pero que aún así debía seguir hablando del evangelio. A veces nosotros queremos hacer la obra de Dios sin pasar por nada, sin pasar por ningún problema, ninguna tribulación. Pero debemos saber que este camino nosotros debemos pasar para crecer. Las luchas no son para derribar a uno, para dejarlo al suelo, no. Es para que nosotros vengamos a ganar experiencia, confianza, fe en Dios y crecer espiritualmente. Cuanto más luchas pasamos, más crecemos, más estamos firmes, arraigados en el Señor Jesucristo. Más vemos el poder de Dios en nuestras vidas, sentimos el poder. Y Jesús está más cerca de uno. Si pasamos por luchas, por hacer su voluntad. A veces nosotros no queremos esto. A veces queremos servir a Cristo de nuestra manera. Hablar con las personas del evangelio de nuestra manera, usando nuestras labios, nuestra inteligencia, ocultando cosas del evangelio. Queremos hacer las cosas sin pasar por luchas. Y no es así. Aquí Él iba a predicar la palabra, Él iba a pasar por zarzas y espinos, moras como escorpiones. El Señor le estaba diciendo lo que iba a pasar el profeta. Y aún así Él hizo, obedeció al Señor. A veces no queremos nada de eso. Queremos hacer la voluntad del Señor, pero no tener ningún problema. No pasar por nada. Pero la palabra de Dios es totalmente al contrario. Lo bueno es que vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, que vamos a estar agradando a Dios, vamos a tener más experiencias con Dios cuando hacemos su voluntad, pase lo que pase. El Señor ya
Que o Senhor nos siga dando valor para predicar sua palavra. Seja como seja a palavra, se é dia de festa, se está lleno, se é pessoas diferentes, não há que seja a mesma palavra que o Senhor manda falar. E é assim que vamos seguir cada um de nós, quando encontramos com um amigo, um familiar, dizer a verdade. Há inferno e há céu, há paraíso, há uma cidade santa, e nadie vai escapar disso. Ou nós vamos a um lugar, ou vamos a outro. Depende de nossas atitudes aqui. Se aceitamos ao Senhor Jesus, se resolvemos obedecer a este Senhor Jesus, estaremos com Ele. Amém?